En el verano de 1965, tres viajeros recorrían una ruta turística poco frecuentada del centro de México, atraídos por paisajes secos, pueblos casi vacíos y caminos secundarios que no aparecían en las guías convencionales. No buscaban aventura, sino una experiencia distinta, lejos de los circuitos habituales. Durante horas avanzaron sin cruzarse con otros vehículos. La carretera se estrechaba, el asfalto desaparecía por tramos y las señales se volvían cada vez más escasas. Nada parecía fuera de lugar, salvo la sensación persistente de estar entrando en una zona que había quedado al margen del tiempo. Fue entonces cuando vieron la estructura. No estaba señalizada, ni cercada, ni mencionada en ningún mapa. Un conjunto de muros altos, erosionados por el sol, emergía a pocos metros del camino, parcialmente cubierto por maleza y polvo. Al detenerse, comprendieron que no se trataba de una hacienda ni de un almacén abandonado. Las rejas oxidadas, los patios cerrados y las pequeñas aberturas en los muros sugerían otra función, algo más antiguo, algo que no parecía destinado a ser visitado. Ninguno de los tres podía saber que ese hallazgo marcaría el final de su viaje tal como lo habían planeado, ni que aquella prisión olvidada no figuraba en los registros por una razón concreta. En los años 60, viajar por carretera en México implicaba aceptar la improvisación como parte del trayecto. Muchas rutas no estaban completamente documentadas, y los desvíos podían llevar a lugares que habían quedado fuera de los planes oficiales de desarrollo. Los tres viajeros no eran exploradores ni investigadores. Eran turistas que buscaban conocer regiones menos transitadas, confiando en recomendaciones informales y en la intuición que ofrece el camino abierto. La zona por la que circulaban había tenido actividad décadas atrás, pero con el paso del tiempo fue perdiendo relevancia. Algunas construcciones permanecieron en pie, sin mantenimiento ni registros claros sobre su función original. Lo que encontraron no figuraba en archivos turísticos ni en relatos populares. La prisión parecía haber sido borrada de la memoria colectiva, como si su existencia hubiera sido deliberadamente omitida. Esta historia se reconstruye a partir de testimonios indirectos, registros fragmentados y lo poco que se supo después de aquel viaje. No pretende ofrecer certezas absolutas, sino documentar un hallazgo que nunca debió haber ocurrido. Los tres viajeros se detuvieron a un costado del camino y descendieron del vehículo con cautela. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el viento seco que golpeaba los muros, desgastados de la estructura. Desde fuera, la prisión mostraba signos evidentes de abandono prolongado. Las rejas estaban corroídas, algunas puertas colgaban de una sola bisagra y el suelo del patio estaba cubierto por capas de polvo acumulado durante años. No había carteles oficiales, ni advertencias, ni señales de propiedad privada. Aquello reforzó la idea de que el lugar había sido dejado atrás sin intención de regreso. Al recorrer el perímetro, notaron pequeñas torres de vigilancia, parcialmente derrumbadas y ventanas estrechas, que apenas dejaban pasar la luz. El diseño no correspondía a edificaciones rurales comunes de la región. Uno de ellos sugirió que podía tratarse de una antigua prisión regional, utilizada décadas atrás, cuando el control territorial dependía más del aislamiento que de la vigilancia constante. El interior estaba sorprendentemente intacto. A pesar del abandono, algunas celdas conservaban puertas cerradas y en los muros aún podían distinguirse marcas, números y señales grabadas con objetos improvisados. La temperatura dentro del edificio era distinta, más fría. El aire parecía estancado, como si el lugar no hubiera sido perturbado en mucho tiempo. Ninguno de los tres habló durante varios minutos, no por miedo, sino por una sensación difícil de definir, una incomodidad silenciosa que no coincidía con la curiosidad inicial. Decidieron no permanecer demasiado tiempo. El sitio no figuraba en su itinerario y el día avanzaba. Aún así, antes de marcharse, uno de ellos tomó varias fotografías, convencido de que aquel hallazgo merecía ser documentado. Sin saberlo, ese registro sería la última constancia clara de su paso por la ruta turística
que habían elegido. Después de abandonar rápidamente el lugar, el grupo de turistas continuó su camino sin hablar mucho sobre lo sucedido. Sin embargo, algo había cambiado en el aire, una sensación difícil de describir que los tres no podían apartar de sus mentes. Habían visto una parte del México olvidado, un vestigio del pasado que no estaba preparado para ser descubierto por simples viajeros. Conforme avanzaban por la carretera, notaron que el entorno parecía cada vez más denso, como si el camino se estrechara a medida que se adentraban más en la selva. Las sombras de los árboles parecían alargarse de forma extraña, casi como si los observaran. La atmósfera se volvió más tensa. El sol comenzaba a descender, y la carretera que antes parecía clara y accesible se transformaba en una trampa. Los mapas no reflejaban el cambio en el terreno, y al revisar el reloj, se dieron cuenta de que el tiempo había pasado mucho más rápido de lo que pensaban. De repente, ya no era tan sencillo regresar. ¿Hemos tomado el desvío equivocado?, preguntó uno de ellos, el primero que comenzó a sentir una creciente incomodidad. Pero su compañero que conducía intentó tranquilizarlos, diciendo que todo estaba bien y que pronto encontrarían una señal que los guiara. En medida que el vehículo avanzaba, la carretera parecía desmoronarse bajo sus ruedas. Los árboles, ahora más cercanos y tupidos, bloqueaban su vista y lo único visible era el asfalto que se enrollaba delante de ellos como una serpiente. No había señales de otros vehículos. Al fondo, la selva parecía tragarse cualquier rastro de vida. Al poco rato, la noche cayó de forma abrupta. El ambiente se volvió húmedo y pesado. La niebla comenzó a formarse densa, cubriendo el camino. No era niebla común. Era algo extraño, algo que les impedía ver a más de unos pocos metros frente a ellos. Decidieron detenerse, en una pequeña área que parecía estar libre de vegetación densa. Salieron del vehículo para estirar las piernas y tratar de calmar sus nervios. El aire estaba cargado, el sonido de la selva era ensordecedor, y la sensación de estar observados aumentaba con cada minuto que pasaba. Fue entonces cuando uno de ellos, el más joven, notó algo peculiar. Cerca de donde habían estacionado había huellas en el barro. Eran recientes, como si alguien o algo hubiera pasado por allí justo antes de su llegada. Las huellas parecían seguir el camino de la carretera, desapareciendo más adentro de la selva. No coincidían con las huellas humanas, algo en ellas se sentía extraño, más como una marca dejada por un animal desconocido. ¿Deberíamos seguirlas?, preguntó uno de ellos, pero el tono de su voz no denotaba seguridad, sino una sensación de miedo incontrolable. La duda quedó en el aire. No sabían si tomar el camino de vuelta a la carretera principal o aventurarse por esas huellas, pero una cosa estaba clara. El lugar, que había comenzado como una simple curiosidad, los estaba arrastrando más y más hacia su centro oscuro. El joven que había encontrado las huellas, sin embargo, parecía decidido a seguirlas. Parecía que algo lo impulsaba a avanzar, una fuerza desconocida que no podía rechazar. Los otros, más cautelosos, comenzaron a dudar, pero el miedo comenzó a transformarse en algo más, algo mucho más inquietante. Finalmente decidieron seguir las huellas. No podía ser una coincidencia que estuvieran tan cerca. ¿Quién más podría estar allí en medio de la selva a esa hora de la noche? Con cada paso, los árboles parecían cerrar el paso detrás de ellos, dejando atrás cualquier rastro de la carretera. Al llegar al borde de un pequeño río, las huellas se detuvieron abruptamente. Frente a ellos, las aguas del río reflejaban la luz de la luna, y el silencio era absoluto. El río no figuraba en ninguno de los mapas que llevaban. No era ancho ni parecía peligroso, pero su presencia resultaba inesperada. El cauce avanzaba en silencio oscuro, con una superficie apenas alterada por el movimiento lento del agua. A ambos lados, la vegetación era tan densa que impedía ver más allá de unos pocos metros. Los tres viajeros se detuvieron en la orilla sin cruzar palabra. La decisión de seguir las huellas había sido impulsiva, y ahora comenzaban a cuestionarla. El camino por el que habían llegado ya no era visible. La selva parecía haberlo absorbido por completo.
Uno de ellos encendió una linterna y recorrió con el haz de luz la superficie del suelo. No encontró nuevas huellas. Las marcas que los habían guiado hasta allí simplemente desaparecían en el barro húmedo sin continuidad lógica. La sensación de desorientación aumentó. No solo habían perdido la referencia de la carretera, sino también la noción exacta del tiempo. Ninguno podía precisar cuánto habían caminado desde que dejaron el vehículo. Intentaron orientarse siguiendo el curso del río, suponiendo que los llevaría de regreso a una zona transitada. Sin embargo, al avanzar unos metros, el terreno se volvió irregular y resbaladizo. Cada paso exigía atención total. El sonido de la selva era constante, pero no caótico. No se escuchaban animales cercanos ni movimientos bruscos. Era un murmullo continuo, como si el entorno respirara de manera uniforme. Uno de los viajeros propuso regresar y buscar el camino original. Al intentar hacerlo, descubrieron que el punto por el que habían llegado ya no era reconocible. Los árboles, las sombras y la vegetación formaban un conjunto indistinguible. La linterna iluminaba siempre escenas similares: troncos, raíces, hojas húmedas. Ninguna referencia destacaba lo suficiente como para servir de guía. La sensación de estar girando en círculos comenzó a instalarse. Decidieron detenerse. Permanecer en movimiento sin orientación clara solo empeoraba la situación. Se sentaron cerca del río en silencio, intentando recuperar la calma y reorganizar el plan. Fue entonces cuando uno de ellos recordó la prisión abandonada. El lugar parecía ahora más que una simple estructura olvidada. La sensación que habían experimentado allí, ese impulso inexplicable por marcharse rápido, adquiría un nuevo significado. No dijeron nada, pero los tres pensaron lo mismo. Desde que habían cruzado ese umbral, el viaje había dejado de seguir una lógica reconocible. La noche avanzaba, y con ella la certeza de que no regresarían a la carretera antes del amanecer. El amanecer no trajo alivio. La luz que se filtraba entre los árboles apenas lograba disipar la sensación de encierro. El río seguía allí, inmóvil, como si no perteneciera a ningún curso mayor. Ninguno de los tres reconocía el entorno, y esa falta de familiaridad comenzaba a pesar más que el cansancio. Decidieron seguir el cauce con la esperanza de encontrar un punto de referencia. Avanzaron con cautela, evitando las zonas donde el suelo se volvía pantanoso. Cada pocos metros se detenían para observar, intentando identificar algo que les indicara una dirección clara. La selva parecía repetirse. Los mismos árboles, las mismas raíces expuestas, la misma humedad persistente. No había marcas recientes de paso humano, ningún rastro de caminos, ni restos de campamentos, ni señales de actividad cercana. A media mañana, uno de ellos sugirió que el río podía ser un afluente artificial, quizá conectado a antiguas instalaciones de la región. La idea los llevó inevitablemente de vuelta a la prisión abandonada. Recordaron su estado, su ubicación imprecisa y la ausencia total de registros sobre ella. Comenzaron a preguntarse si aquel lugar había estado realmente tan cerca de la carretera como creyeron. La memoria del trayecto se volvía confusa. No podían asegurar cuánto tiempo habían conducido antes de detenerse ni cuántos desvíos habían tomado. El calor aumentaba y el agua potable empezaba a escasear. A pesar de ello, ninguno quiso beber del río, no por una razón concreta, sino por una intuición compartida que preferían no verbalizar. En un intento por orientarse, subieron una leve elevación del terreno. Desde allí, la selva se extendía sin interrupciones visibles. No había claros, ni construcciones, ni señales de caminos. Solo un mar de vegetación uniforme. La sensación de aislamiento se volvió más profunda. No era solo la distancia física, sino la impresión de haber salido de un espacio conocido, como si hubieran cruzado un límite que no estaba marcado en ningún mapa. Intentaron comunicarse entre ellos con normalidad, pero las conversaciones eran breves y poco precisas. Cada uno parecía procesar la situación de forma distinta, aunque compartían la misma inquietud. Al caer la tarde, decidieron establecer un punto de descanso.
No lo llamaron campamento. No se sentía como una pausa planificada, sino como una detención obligada. Mientras la luz desaparecía nuevamente, ninguno de los tres pudo evitar pensar que el regreso a la carretera ya no dependía solo de encontrar el camino correcto, sino de que ese camino aún existiera. La segunda noche en la selva fue más difícil que la primera. El cansancio se acumulaba y la incertidumbre comenzaba a afectar la toma de decisiones. Ninguno de los tres durmió de forma continua. El entorno no ofrecía una sensación real de descanso, solo pausas breves y superficiales. Al amanecer, notaron que el sonido del río parecía distinto. No más fuerte ni más débil, simplemente diferente, como si el cauce hubiera cambiado de dirección durante la noche. Al acercarse, comprobaron que el agua seguía fluyendo, pero el punto exacto donde se encontraban ya no coincidía con el recuerdo del día anterior. Esto reforzó la sensación de desorientación. No podían afirmar con certeza si se habían desplazado mientras dormían o si el entorno había cambiado de forma imperceptible. La selva no ofrecía referencias fijas que permitieran confirmar ninguna de las dos posibilidades. Decidieron racionar las provisiones. La comida y el agua debían durar más de lo previsto. El viaje, que originalmente estaba pensado para ser breve, ya había superado cualquier cálculo inicial. Uno de los viajeros propuso regresar hacia el punto donde creían haber visto la prisión abandonada. No porque esperaran encontrar ayuda allí, sino porque era el único lugar que podían ubicar mentalmente con cierta claridad. Era una referencia, aunque fuera inquietante. Intentaron reconstruir el trayecto a partir de recuerdos fragmentados. El problema era que cada uno recordaba el recorrido de forma ligeramente distinta. Las discusiones no eran intensas, pero sí constantes, y aumentaban la tensión entre ellos. Mientras avanzaban, notaron pequeñas alteraciones en el terreno. Zonas donde la vegetación parecía más aplastada, ramas rotas, huellas poco definidas. No podían asegurar si eran marcas dejadas por ellos mismos o restos de pasos anteriores, quizá muy antiguos. Estas señales no conducían a ningún punto claro. Aparecían y desaparecían sin continuidad, reforzando la idea de que la selva no permitía un desplazamiento lineal. Todo avance parecía dispersarse en múltiples direcciones posibles. El calor se volvió más intenso conforme avanzaba el día. La humedad hacía que cada movimiento requiriera un esfuerzo mayor. Aún así, ninguno propuso detenerse por completo. Permanecer inmóviles resultaba más inquietante que seguir avanzando sin rumbo claro. En un momento, uno de ellos afirmó reconocer un árbol específico, convencido de que ya habían pasado por allí. Los otros no estaban seguros. El paisaje se repetía de tal manera que cualquier intento de identificación resultaba poco fiable. Al caer la tarde, la certeza comenzó a imponerse lentamente. No solo estaban perdidos, sino que el entorno parecía resistirse a ser comprendido. La travesía ya no consistía en encontrar una salida, sino en mantenerse en movimiento dentro de un espacio que no ofrecía confirmaciones. El tercer día sin referencias claras marcó un punto de quiebre silencioso. Los tres viajeros comenzaron a aceptar que la situación ya no podía resolverse con una simple corrección de rumbo. La selva no ofrecía señales inequívocas, y cada intento de orientarse terminaba en nuevas dudas. Decidieron establecer un patrón de desplazamiento más cauteloso. Avanzar solo durante las horas de mayor luz, detenerse con frecuencia y evitar internarse en zonas demasiado cerradas. Era una estrategia básica, pero les daba la sensación de recuperar cierto control. Aún así, el entorno seguía imponiendo su propia lógica. Senderos que parecían definidos se desvanecían en pocos metros. Pequeños claros conducían a vegetación aún más densa. El terreno cambiaba sin previo aviso, alternando entre suelo firme y zonas blandas que ralentizaban el paso. Uno de los viajeros comenzó a registrar mentalmente detalles del paisaje, intentando construir referencias propias: un tronco caído, una raíz expuesta, una formación irregular del terreno. Sin embargo, al mirar atrás, esos puntos parecían haberse diluido entre otros similares. La comunicación entre ellos se volvió más medida.
y hablaban menos, no por falta de temas, sino porque cada palabra parecía exigir un esfuerzo adicional. El cansancio físico empezaba a mezclarse con una fatiga más difícil de describir. En varios momentos, creyeron escuchar sonidos lejanos que no lograban identificar con claridad. No eran gritos ni movimientos bruscos, solo variaciones sutiles en el murmullo constante de la selva. Nunca pudieron precisar su origen. La prisión abandonada reaparecía en sus pensamientos con frecuencia, no como un lugar al que quisieran regresar, sino como el último punto donde todo parecía tener sentido. Desde allí, cada decisión había sido razonable, pero el resultado era este extravío prolongado. Al mediodía, uno de ellos sugirió detenerse por completo y esperar. La idea fue descartada casi de inmediato. Permanecer en un solo lugar sin garantías de ser encontrados resultaba más inquietante que seguir avanzando. El clima comenzó a cambiar. Nubes densas cubrieron el cielo, reduciendo la luz natural y haciendo que el entorno se volviera aún más uniforme. La selva parecía cerrarse visualmente, eliminando cualquier referencia lejana. Con la tarde avanzada, encontraron una elevación leve que ofrecía una vista más amplia. Desde allí, el paisaje era el mismo en todas direcciones. No había ríos visibles, ni caminos, ni estructuras. Solo una continuidad interminable de vegetación. En ese momento, la certeza se instaló de forma silenciosa. No estaban simplemente perdidos en un punto concreto, sino desplazándose dentro de un espacio que no les ofrecía salida reconocible. La lluvia llegó sin aviso. No fue una tormenta violenta, sino una precipitación constante que transformó el suelo en una superficie resbaladiza y pesada. Cada paso exigía más esfuerzo y el avance se volvió lento y cuidadoso. La humedad se impregnó en la ropa y en el ánimo del grupo. Con la lluvia, los sonidos de la selva cambiaron. El murmullo habitual fue reemplazado por un golpeteo uniforme sobre hojas y ramas. Ese nuevo ritmo hacía más difícil distinguir cualquier otro ruido, aumentando la sensación de aislamiento. Decidieron buscar un refugio natural. No encontraron cuevas ni estructuras que ofrecieran protección real. Solo un grupo de árboles más densos que reducía ligeramente la caída del agua. Allí permanecieron de pie durante largos minutos, sin sentarse, evitando el contacto directo con el suelo. Uno de los viajeros comenzó a notar que el cansancio afectaba su percepción. Los árboles parecían inclinarse de forma irregular, y las distancias se volvían difíciles de calcular. No comentó estas impresiones de inmediato, temiendo que fueran producto del agotamiento. Cuando la lluvia disminuyó, retomaron la marcha. El terreno había cambiado por completo. Zonas que antes eran transitables ahora estaban cubiertas de barro espeso. En varios puntos tuvieron que desviarse, rompiendo ramas y abriéndose pasos sin una dirección clara. A media tarde encontraron restos de una construcción muy antigua, piedras alineadas de forma irregular, cubiertas de musgo y parcialmente enterradas. No era una estructura reconocible, pero indicaba que alguien había pasado por allí mucho tiempo atrás. Este hallazgo les produjo una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, confirmaba que la región no era completamente inexplorada. Por otro, no ofrecía ninguna pista sobre cómo salir de allí. Intentaron seguir el rastro de esas piedras, pero el conjunto se disolvía en pocos metros. No había continuidad ni un patrón claro. Era como si el vestigio estuviera incompleto o deliberadamente fragmentado. La conversación giró en torno a la posibilidad de que la zona hubiera sido utilizada en el pasado para fines desconocidos. No había registros ni señales visibles que lo confirmaran, pero la ausencia de información resultaba inquietante. Al caer la tarde, el cielo se volvió nuevamente oscuro. El día había pasado sin avances reales. La sensación de estar avanzando sin desplazarse comenzó a instalarse con más fuerza. Esa noche, ninguno habló de regresar. La idea ya no parecía aplicable. El viaje había entrado en una fase distinta, donde el objetivo principal era resistir y comprender el entorno inmediato. El octavo día comenzó con una sensación distinta.
No era esperanza ni resignación, sino una calma tensa, difícil de explicar. Los tres viajeros se movían con gestos mecánicos, como si el cuerpo continuara avanzando mientras la mente se mantenía en pausa. Notaron que la selva había cambiado sutilmente. La vegetación era menos variada. Los árboles parecían más uniformes y el suelo, aunque seguía húmedo, mostraba menos restos de hojas recientes. Era como si hubieran entrado en una zona que llevaba mucho tiempo sin ser perturbada. El silencio se volvió más pronunciado. No desapareció por completo, pero se hizo más profundo, más estable. Los sonidos habituales de insectos y aves eran escasos. Ese vacío acústico resultaba más inquietante que el ruido constante de días anteriores. Uno de los viajeros señaló que el aire parecía distinto, más pesado, con un olor indefinible que no recordaban haber percibido antes. No era desagradable, pero tampoco natural. Era persistente y difícil de ignorar. Avanzaron con cautela, atentos a cualquier señal que indicara un cambio real. En el suelo comenzaron a aparecer marcas poco claras, no huellas definidas, sino zonas donde la vegetación parecía haber sido removida hace mucho tiempo. No eran recientes, pero tampoco completamente antiguas. Intentaron seguir esas marcas, pero el patrón se perdía rápidamente. No conducían a ningún punto concreto. Aún así, la presencia de esas alteraciones reforzó la idea de que no estaban completamente solos en ese entorno, al menos no en el pasado. A media tarde encontraron un espacio abierto, un claro natural rodeado de árboles altos. En el centro, el suelo estaba más compacto, como si hubiera sido utilizado de forma repetida. No había objetos visibles, ni restos identificables, solo una superficie distinta al resto del terreno. Permanecieron allí más tiempo del habitual. El lugar transmitía una sensación ambigua. No parecía peligroso, pero tampoco acogedor. Era simplemente un punto que destacaba por su diferencia, algo que ya resultaba suficiente para llamar su atención. Uno de ellos comentó que sentía que el lugar tenía una función, aunque no podía explicar cuál. No habló de rituales ni de creencias, solo de una impresión persistente de que ese espacio no era casual. Cuando decidieron marcharse, ninguno estaba completamente seguro de haber salido en la misma dirección por la que habían llegado. El claro desapareció rápidamente detrás de ellos, absorbido por la vegetación. Al caer la noche, la sensación de desorientación regresó con más fuerza. No podían afirmar si se estaban acercando a una salida o si seguían avanzando hacia un punto cada vez más aislado. Esa noche, mientras intentaban descansar, los tres comprendieron que la selva ya no era solo un entorno hostil, sino un espacio que parecía imponer su propio ritmo, indiferente a su presencia. El noveno día amaneció cubierto por una neblina baja que reducía la visibilidad a pocos metros. No era una bruma pasajera. Permanecía estable, como si formara parte del paisaje desde siempre. La luz del sol apenas lograba atravesarla, creando sombras difusas y contornos imprecisos. Los viajeros avanzaron con mayor cautela que nunca. Cada sonido parecía amplificado por el silencio que los rodeaba. El crujido de una rama bajo sus pies se convertía en un eco breve, pero inquietante, que tardaba en disiparse. Comenzaron a notar que la orientación se había vuelto casi imposible. La brújula que llevaban marcaba direcciones inconsistentes. No giraba de forma errática, pero tampoco ofrecía una referencia confiable. Decidieron no depender más de ella. El cansancio mental se hizo evidente. Las conversaciones eran escasas y fragmentadas. Cada uno parecía concentrado en mantener el ritmo, evitando pensar demasiado en el tiempo transcurrido o en la posibilidad de no ser encontrados. En un punto del trayecto, uno de ellos creyó escuchar pasos a la distancia. Se detuvo de inmediato y pidió silencio. Los otros dos escucharon con atención, pero no pudieron confirmar nada. El sonido no volvió a repetirse. La neblina comenzó a disiparse lentamente al mediodía, revelando un paisaje que no ofrecía ninguna novedad. La selva continuaba siendo uniforme, sin claros, sin elevaciones reconocibles, sin rastros evidentes de caminos. Aún así, la sensación de estar siendo observados persistía.
No era un miedo concreto, sino una incomodidad constante, como si su presencia fuera percibida por el entorno mismo. Decidieron cambiar de dirección sin una razón clara, solo para romper la sensación de estar avanzando en línea recta sin resultados. El cambio no produjo ningún efecto inmediato. El paisaje seguía siendo el mismo. Durante la tarde, encontraron restos de ceniza antigua en el suelo. No era una fogata reciente. Estaba dispersa y cubierta parcialmente por tierra y hojas. La antigüedad del rastro indicaba que había pasado mucho tiempo desde que alguien estuvo allí. Este hallazgo generó una mezcla de inquietud y alivio. Confirmaba que la región había sido habitada o transitada en algún momento, pero no ofrecía pistas sobre cuándo ni por quién. La noche llegó temprano, acompañada nuevamente por la neblina. El cansancio era profundo. Esa noche, ninguno logró dormir más de unos minutos seguidos. El entorno parecía demasiado presente, demasiado cercano. Antes de que el día terminara por completo, uno de ellos expresó en voz baja una idea que los otros ya habían considerado. Tal vez no estaban avanzando hacia ningún lugar específico, sino permaneciendo dentro de una misma zona que no permitía ser abandonada. Nadie respondió. El silencio fue la única confirmación necesaria. El 10º día comenzó con una decisión implícita: dejar de buscar señales externas y concentrarse en mantenerse lúcidos. El agotamiento físico ya no era el mayor problema, era la fatiga mental la que amenazaba con quebrarlos. La selva seguía siendo la misma, pero su percepción de ella había cambiado. Avanzaron sin un rumbo definido, pero con un ritmo constante. Habían aprendido que detenerse demasiado tiempo solo aumentaba la ansiedad. Caminar, aunque no ofreciera respuestas, ayudaba a conservar una mínima sensación de propósito. Durante la mañana notaron un cambio en el terreno. El suelo se volvió más firme y menos cubierto de hojas recientes. No era un camino, pero sí una franja donde la vegetación parecía menos densa. Decidieron seguirla. A medida que avanzaban, esa franja se mantenía durante varios metros antes de desaparecer nuevamente. No era suficiente para llamarlo sendero, pero tampoco parecía una coincidencia completa. La posibilidad de que se tratara de un antiguo paso humano comenzó a tomar forma. Sin embargo, el rastro no llevaba a ningún destino claro. Se fragmentaba, reaparecía más adelante y volvía a desaparecer. Era como si alguien hubiera intentado trazar un camino sin terminarlo jamás. Uno de los viajeros comentó que la sensación de tiempo se había alterado por completo. No podía distinguir con claridad cuánto duraba un trayecto ni cuánto tiempo pasaban detenidos. Los días parecían extenderse sin una estructura reconocible. Al mediodía se detuvieron junto a un árbol de gran tamaño, cuya base estaba marcada por cortes antiguos. No eran recientes ni profundos, pero mostraban señales claras de intervención humana. Nadie supo explicar su propósito. Ese descubrimiento provocó una reacción inesperada. En lugar de alivio, generó inquietud. Si alguien había estado allí antes, también había logrado desaparecer sin dejar rastro evidente. La conversación derivó hacia la prisión abandonada una vez más. Ya, no como un recuerdo distante, sino como un punto de referencia que parecía conectar con todo lo que estaban viviendo. Era el único lugar donde habían sentido una advertencia clara, aunque en ese momento no supieron interpretarla. Al caer la tarde, el cielo se oscureció con rapidez. El clima se mantuvo estable, pero la luz disminuyó de forma abrupta. La noche parecía llegar siempre antes de lo esperado. Esa noche, mientras intentaban descansar, uno de ellos confesó sentir que la selva no los empujaba hacia un punto específico, sino que los mantenía dentro de un perímetro invisible. No habló de intenciones ni de fuerzas externas, solo de una repetición constante. Los otros no discutieron la idea, no porque la aceptaran por completo, sino porque ya no tenían una explicación mejor. El 11º día amaneció con una claridad inusual. La neblina había desaparecido por completo y el cielo se mostraba despejado, algo que no ocurría desde hacía varios días. La luz permitía ver más lejos, pero esa visibilidad no trajo orientación ni alivio. Los 3 viajeros avanzaron en silencio. Ya no discutían direcciones ni estrategias.
Cada uno parecía concentrado en observar detalles mínimos, como si cualquier variación pudiera convertirse en una señal definitiva. Durante la mañana, notaron que el terreno comenzaba a inclinarse levemente. No era una subida pronunciada, pero sí constante. El esfuerzo físico aumentó y el ritmo se volvió irregular. Aún así, ninguno propuso detenerse. Al alcanzar un punto más elevado, descubrieron algo que los obligó a detenerse por completo. Frente a ellos se extendía un claro amplio, distinto a los anteriores. El suelo estaba cubierto de restos antiguos, fragmentos de madera, piedras alineadas, sin orden aparente, y marcas profundas en la tierra. No era un asentamiento reconocible, pero tampoco un espacio natural intacto. Había sido utilizado. El problema era determinar cuándo y con qué propósito. Exploraron el perímetro con cautela. No encontraron objetos recientes, ni restos orgánicos, ni señales claras de actividad moderna. Todo parecía pertenecer a otra época, sin referencias que permitieran ubicarlo en el tiempo. Uno de los viajeros sugirió que aquel lugar podría haber estado relacionado con la prisión abandonada, no como una extensión directa, sino como parte de una infraestructura más amplia, quizá olvidada incluso antes de que la prisión fuera clausurada. La idea no pudo confirmarse, pero encajaba con la sensación persistente de haber ingresado en una región que no figuraba en los registros oficiales, un espacio omitido, deliberadamente o no. Permanecieron allí más tiempo del habitual, no por descanso, sino porque el lugar parecía exigir atención, como si ignorarlo fuera una decisión más peligrosa que observarlo. Al final, decidieron marcharse. Ninguno quería pasar la noche en ese claro. La incomodidad era demasiado evidente. Mientras se alejaban, uno de ellos tuvo la impresión de que el entorno comenzaba a cerrarse nuevamente, como si el claro fuera una excepción temporal, un punto que solo podía ser visto una vez. Al caer la noche, comprendieron que el viaje estaba llegando a un punto crítico. No sabían si encontrarían una salida, pero era evidente que el margen para resistir se reducía con cada día. La selva no había revelado su propósito, pero sí había dejado claro algo. No todos los caminos están destinados a conducir de regreso. El último día comenzó sin señales claras de cambio. El cansancio era profundo, pero también lo era una extraña lucidez. Los tres viajeros se movían con lentitud, conscientes de que cada decisión tenía un peso distinto al de los días anteriores. Avanzaron durante horas sin hablar. El terreno seguía siendo uniforme, pero algo en la atmósfera parecía distinto, menos opresivo. No era una mejora evidente, sino una sensación sutil, difícil de definir. Cerca del mediodía, uno de ellos se detuvo abruptamente. Frente a ellos, entre la vegetación, apareció una franja abierta, más ancha que las anteriores. No era una carretera, pero sí un paso claro, marcado por años de uso. La tierra estaba compactada y la vegetación visiblemente alterada. Siguieron ese rastro con cautela. Por primera vez en días, el avance parecía tener continuidad. El paso no desaparecía ni se fragmentaba. Se mantenía estable, como si finalmente hubieran encontrado un límite reconocible dentro de la selva. Tras varios minutos, el entorno comenzó a cambiar. Los árboles se separaron ligeramente y el suelo se volvió más seco. La sensación de encierro disminuyó de forma gradual, sin anuncios dramáticos. Al final del sendero, encontraron restos recientes de actividad humana, huellas claras, fragmentos de madera trabajada, una señal improvisada marcada en un tronco. No sabían a quién pertenecían, pero confirmaban algo esencial. Habían salido del perímetro que los había retenido. No hubo celebración inmediata. El alivio fue silencioso, casi prudente. Ninguno quiso hablar hasta que estuvieron seguros de que el sendero continuaba más allá de la vista inicial. Días después, los tres lograron regresar a una zona habitada. No hubo titulares ni registros oficiales detallados sobre su extravío. La región por la que habían pasado no figuraba claramente en los mapas, y las autoridades no mostraron interés en investigar más allá de lo necesario. Cuando intentaron ubicar el punto exacto donde habían encontrado la prisión abandonada, no lograron hacerlo. El camino parecía distinto.
Las referencias ya no coincidían. Con el tiempo, el viaje quedó reducido a un relato difícil de compartir. No por falta de palabras, sino por la ausencia de explicaciones claras. No había pruebas concluyentes, solo recuerdos fragmentados y una certeza persistente. Algunos lugares no desaparecen, simplemente dejan de permitir el regreso. Y en ciertas rutas, el hallazgo más inquietante no es lo que se encuentra, sino lo que decide no ser encontrado otra vez. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar este caso. Apóyanos suscribiéndote para llegar a los 1000 suscriptores y dejando tu like.